noches. Hoy miércoles 24 vamos a continuar con un programa más de Encuadre, un programa en donde vamos a ver un caso más donde evidencia las grandes injusticias que vive nuestro país. Así como la semana pasada hablamos de la injusticia en el sector agrario en relación del empleador y el trabajador, hoy vamos a ver la injusticia que existe en materia fiscal o tributaria con respecto de los grandes contribuyentes o las grandes empresas y la relación que éstas tienen con la SUNAT como representante del Estado. Y también podríamos comparar en la relación que hay entre la SUNAT y los pequeños emprendedores que cuando inician un negocio, la SUNAT pues no los perdona en nada y lamentablemente los pequeños emprendedores tienen que asumir los pagos de multas, sanciones o deudas tributarias porque no tienen la posibilidad de contratar grandes estudios de abogados o abogados que puedan impugnar, reclamar, mientras que los grandes contribuyentes hoy en nuestro país han hecho del reclamo su negocio. Eso es lo que realmente vamos a analizar el día de hoy en el marco de que hace más de 2 meses, el 21 de enero para ser precisos, se emitió una nueva sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de Telefónica del Perú, donde se le perdonaría más de 729 millones de soles. Sí, 729 millones de soles que en esta época de pandemia podría servir, por ejemplo, para construir algo de 7 hospitales del nivel de un hospital regional. De la misma forma, el 30 de diciembre del año pasado, el mismo Tribunal Constitucional vio el caso de la empresa Paramonga, una empresa por la cual se le estaría perdonando por prescripción de la deuda tributaria, así como también de la condonación de intereses moratorios por un monto de más de 150 millones de soles. Y anteriormente a este caso de Paramonga, se han visto casos como el de la agroindustrial Icatón y también un caso de una persona natural, como es el caso de Medina Vaca, esposa de un exministro de Economía y Finanzas, por el cual se le también perdonó intereses moratorios de una deuda que tuvo en su momento de más de 21 millones que ascendió hasta 116 millones y como verán esa diferencia de más de 90 millones fue lo que se perdonó. Y esa es la historia del Tribunal Constitucional que después del 2014 ha dado un giro en su decisión con respecto a si perdono o no los intereses moratorios que se dan o se van acumulando por parte de las grandes contribuyentes que deben. Pero han empezado, como siempre resulta en el Perú, que para defender a los grandes tengo que usar a los pequeños. Empezaron con un caso, bueno, no tan pequeño, y me corrijo, en el caso de Medina Vaca no es millones, estamos hablando de 22,000 y tantos soles a 116,000 soles. Han empezado de un monto pequeño para que luego haya una condonación de un interés moratorio de más de, como vuelvo a repetir, 729 millones. Y así va la suma. Y lo que se viene a continuación es en un caso que tiene que resolver el Tribunal Constitucional, como es de la empresa Scotiabank, que desde el 2017 viene paralizado. Pero se viene pronto la resolución de este caso. Y acá no solamente se daría la posibilidad, según ya una ponencia existente de la sentencia, no se daría el caso solamente de perdonarle millones de soles, sino que el Estado peruano va a tener que devolverle a esta empresa más de 400 millones de soles. Sobre esto es que vamos a tratar el día de hoy y la lucha que venimos emprendiendo y también la batalla que acabamos de perder hace algunos meses todos los peruanos y peruanas, y que este programa sirve y va a servir para empezar a hacer incidencia, porque no solamente en estos casos se resuelven, se ganan o se pierden o se deciden a favor de las grandes empresas o del Estado por razones técnicas, jurídicas, constitucionales, no, sino por razones políticas. Y políticas me refiero
a cuál es la participación también de la ciudadanía por velar por los intereses de todos y de todas. Y en este caso de la audiencia del 21 de enero del caso Telefónica, aparte que el Tribunal Constitucional vulneró ese principio de transparencia y publicidad, con lo cual estaba llevando a cabo las audiencias públicas remotas de manera virtual, obviamente, en este caso no fue así. Aducieron los magistrados que ellos se sienten temerosos, no se sienten bien emitir sus sentencias cuando todo el Perú lo está mirando, tal como sucedió, sí, en la audiencia del 22 de septiembre del año pasado, donde nosotros convocamos a la población y estuvimos al tanto de que se declare o no inconstitucional un decreto legislativo por el cual serviría para perdonar más de 9.000 millones de soles a grandes contribuyentes. Así que hoy sobre este tema incluso tenemos un invitado muy especial, quizás el mejor procesalista constitucional en nuestro país, el doctor Reinaldo Bustamante, quien nos va a estar acompañando dentro de unos minutos y con quien vamos a conversar porque él ha estado siguiendo el caso desde la parte de la SUNAT ante el Tribunal Constitucional sobre el último caso de Telefónica del Perú. Con eso vamos a continuar en este programa. Hace un mes, el Tribunal Constitucional perdonó la deuda de 729 millones por intereses moratorios a Telefónica del Perú. Una decisión tomada por 5 magistrados: Ernesto Blume, Eloy Espinosa, Carlos Ramos, Augusto Ferrero y José Luis Sardón, en contra de los votos singulares de Marianela Ledesma y Miranda Canales. Esto causó gran indignación en parte de la población peruana. La pregunta es, ¿por qué el TC tomaría esta decisión? Actualmente existen 126 procesos en los cuales distintos grandes contribuyentes mantienen millonarias deudas tributarias desde hace más de 15 años y mediante procesos de amparo pretenden reducir el monto de su deuda. Estas empresas alegan que esos intereses no deben ser aplicados por haberse generado durante un tiempo en que la SUNAT excedió de los plazos para resolver su apelación. Sin embargo, podemos notar que no es más que una excusa para hacer válido la dilatación del tiempo y no pagar sus moras. Cabe recordar que el congresista Lenin Bazán, desde mayo del año pasado, inició una campaña de información y acciones desde su despacho, como presentar una moción para que se priorice este tema en el Tribunal Constitucional. Solicitó información a SUNAT sobre las empresas deudoras, el monto de sus deudas y más información que sirvió de evidencia al TC y es de interés público. Realizó foros, conversatorios con especialistas, entre otras cosas. Gracias a esto, se logró que el 22 de septiembre el Tribunal Constitucional emitiera sentencia a favor del pueblo peruano. Se evitó que las deudas prescriban, con lo cual se recaudaría más de 11.000 millones de soles. Sin embargo, como ya se ha explicado y es historia conocida, las empresas ya empezaron a usar toda su artillería para evitar dichos millonarios pagos. Un claro ejemplo es Telefónica. Esta empresa solicitó que el TC se pronuncie sobre la inaplicación de sus intereses moratorios. Esto debido a que la SUNAT tenía 9 meses para resolver su reclamo y el Tribunal Fiscal 1 año. El detalle es que el Código Tributario establece que se suspende la aplicación de intereses en todo el tiempo que demora la apelación. Sin embargo, se demoraron más de 9 años en resolver, generando intereses moratorios sin pagar por más de 729 millones, de una deuda principal de 582 millones de soles. ¿Cree usted que esto es justo? Antes de Telefónica también pasó lo mismo con Paramonga. Esto ha marcado un precedente para que las demás empresas en los siguientes procesos puedan acogerse a este tipo de sentencias para no pagar sus intereses moratorios, en el caso de que la SUNAT se exceda en el plazo para resolver, poniendo en riesgo el cobro de millones de soles que necesita el Estado para suplir carencias en épocas de pandemia y enfrentar la crisis sanitaria. Bien, como han podido notar en este pequeño reportaje que se ha preparado para este programa, todo el proceso que se ha seguido
en este caso último de Telefónica del Perú, en donde principalmente para entendernos bien con todos los que nos siguen, es un hecho bastante escandaloso. Escandaloso decimos ¿por qué? Porque toda empresa para poder presentar sus declaraciones juradas anuales de su renta, por ejemplo, lo hacen dentro de un periodo determinado, sea hasta enero a marzo o abril, por ejemplo, del año pasado, van a presentar sus declaraciones, pero en este caso, estas empresas, como son grandes contribuyentes, presentan pues, no de repente un número de 20, 30 o 50 comprobantes de pago, sino presentan miles de comprobantes de pago que la SUNAT tiene que revisar. Y dentro de ello, ellos declaran su renta anual, si es que el monto es, no sé, puede decirse 10 millones o 100 millones, y ahí es donde la SUNAT tiene un plazo para hacer la revisión de estos documentos. Una revisión, si no me acuerdo más, es un 1.5, un año y medio, y ahí es donde se tiene un plazo para hacer la revisión de los documentos y luego la empresa puede empezar a reclamar. Y todo este plazo para el reclamo que se puede seguir dentro de la SUNAT y el Tribunal Fiscal, que es la instancia superior de la SUNAT para poder reclamar, hay un plazo hasta de 4 años. ¿Qué es lo que pasa? Si dentro de estos 4 años no se ha concluido con el proceso donde se va a determinar la deuda exacta que tendría la empresa, es ahí donde las empresas se valen para decir, pasados los 4 años, ya se prescribió mi deuda, o tú te has demorado 2 o 3 años más, por lo tanto también estos 2 o 3 años más de los 4 que legalmente tú tenías para poder cobrarme, determinarme la deuda y cobrarme, los otros 2 más que te demoraste, ya no te pago los intereses moratorios. ¿Pero por qué resulta que hay una demora en la resolución de los casos? La SUNAT nos dice sobrecarga procesal. Hay demasiada sobrecarga procesal y además que las empresas impugnan. Entonces, y hacen observaciones y observaciones. Por lo tanto, nosotros no podemos concluir. Y de la misma forma, las empresas mencionan que es responsabilidad del Tribunal Fiscal. Entonces, ante esta situación, los magistrados del Tribunal Constitucional lo que han tenido que decidir es si es que esta demora del Tribunal Fiscal y de la SUNAT para determinar una deuda y cobrar a estos contribuyentes beneficia o no a la empresa. La mayoría ha dicho que sí, salvo honrosos votaciones, como es el caso de la magistrada Marianela Ledesma y del magistrado Miranda Canales. Los demás 5 magistrados, con una inhibición de Sardón, es que han votado en mayoría porque a Telefónica del Perú, en este caso concreto, se le pueda exonerar los intereses moratorios por más de 729 millones de soles. Entonces, sobre esto, que podría parecer un tema controversial, hay muchas razones por parte del Estado, sencillamente razones que ya lo han mencionado desde antes, donde nos informaban, por ejemplo, si ustedes recuerdan los Vladi videos donde Montesinos tiene una conversación con el ex dueño del Banco Vice, el ahora Scotiabank, en donde ya hablan y Montesinos mismo le dice al dueño del Banco Vice, oye, retrasa, alarga el proceso para que luego nosotros podamos ver cómo te vamos a exonerar o cómo va a prescribir tu deuda. O sea, es una práctica antigua de cómo usas mecanismos dilatorios en el proceso para luego prescribir tu deuda. Y es ahí donde la empresa, como Telefónica, tiene contratado, por ejemplo, al estudio jurídico Muñiz, un estudio que tiene como principales clientes a estos grandes contribuyentes y que les ofrecen pagos a estos estudios en forma de comisiones o porcentajes si es que logran, por ejemplo, prescribir los 729 millones de una deuda o ganar este monto, luego le van a dar un porcentaje, así sea el 10%, estamos hablando de más de 7 millones de soles
que la verdad no son 7,000 soles ni 70,000 soles, sino son 7 millones de soles que va a ser la ganancia o el ingreso para el estudio jurídico. Y es ahí donde vemos abogados que la verdad se la juegan contra todo tipo de ética que debería de honrar un abogado o un profesional. Entonces, esa es la usanza que se tiene en estos casos y donde nosotros incluso hemos podido ver que las razones para que el Tribunal Constitucional pueda tomar esta decisión a favor de grandes empresas como Paramonga, en este caso Telefónica del Perú, no solamente obedece a razones legales, procesales, sino que obedece a razones también, podría decirse, personales. Y a un periodista lo ha dicho y es público, de que en estos meses de salida de este Tribunal Constitucional empiezan a hacer su caja chica, por ejemplo, ¿no? Eso lo dijo Augusto Álvarez Rodríguez. Esperamos que esto no sea así, pero sí hay evidencias de magistrados que tendrían intereses personales. Ya uno de ellos, que en este momento para el próximo caso que se va a ver en Scotiabank, es el señor Luis Sardón, y que debió inhibirse en el caso de Telefónica y debió inhibirse en el caso de Medina Vaca, donde él fue el ponente, ¿no? Pero no lo hizo. Sí lo ha hecho para Scotiabank porque es evidente, ya que él es hermano del gerente general del señor Sardón también en el Scotiabank en Chile. Entonces, por eso, él ahora se ha inhibido para el futuro caso, pero ya no sirve mucho en el futuro caso, ya que él ya participó en el caso de Telefónica, dejando un buen precedente para ellos. Igual en el caso Medina Vaca, que es un caso bastante personal o pequeño a comparación de los últimos, pero ya dejó el precedente. En realidad, este señor magistrado no debería participar en ninguno de los procesos de amparo que tenga que ver con esta condonación de deudas tributarias. Eso es lo que se debería de hacer por decoro. De la misma forma sucede con el magistrado Carlos Ramos, en donde, por ejemplo, él ya salió a adelantar hace muchos meses atrás, en donde mencionaba que este cobro de intereses moratorios a las grandes empresas sería un abuso. Si adelantó juicio como magistrado y los que son jueces y de repente los que estudiamos derecho sabemos que no se puede adelantar opinión, y si lo haces, lo que tienes que hacer por decoro es también inhibirte en su oportunidad. Y lo mismo que ha sucedido con otros magistrados también, como es el caso de el señor Ernesto Blume y también el magistrado, tenemos acá a Saldaña, el magistrado Saldaña, que recibieron a los abogados de Scotiabank en una cita personal, que no es una cita por si acaso de trabajo, no es que yo atiendo en mi despacho, no, fue en una cita en un lugar bastante personal y obviamente no ha sido para conversar, se entiende, temas de familiaridad o amistad, sino temas de cosas en común que tenían como magistrados del Tribunal Constitucional y él como abogado del Scotiabank. Entonces, hay razones en las cuales la verdad estaría cuestionándose la objetividad, la imparcialidad que existiría de estos magistrados. Y últimamente también el señor Ernesto Blume, que ha sido el ponente en el caso de Telefónica, nosotros hemos cuestionado siempre su visión proempresarial, porque él fue el ponente la vez pasada en el caso de la declaratoria de la acción de inconstitucionalidad de este decreto legislativo, el 1492, si más no recuerdo, en el cual el Colegio de Abogados de la Libertad presentó una acción de inconstitucionalidad. Él preparó la sentencia para proponerlo ante sus demás colegas magistrados y Ernesto Blume dio a favor de las grandes empresas. Sin embargo, la mayoría de magistrados, y a la incidencia que hicimos y al pedido de que se retire Sardón, es que se logró ganar este caso en septiembre, el 22 de septiembre del año pasado. Y desde allí, que si alguien nos pregunta, como veo que lo están haciendo, ¿qué está haciendo usted por nuestro país? Podría darles una razón nada más, que en su oportunidad logramos de que el Tribunal Constitucional pueda decidir
y de la posibilidad que el Estado peruano a través de la SUNAT pueda cobrar más de 9.000 millones de soles a favor de todos los peruanos y peruanas que hoy más que nunca en época de pandemia y crisis económica lo necesitamos. Pero ahí, con estos argumentos de esta propuesta de sentencia, es que se logró advertir que Blume tiene tiene una concepción proempresarial muy grande. Y además, podría decirse un interés hasta personal en este asunto, ya que él, cuando era miembro fundador de su estudio jurídico Blume y Asociados, también ha tenido como clientes a estas empresas que son principales contribuyentes y que tienen grandes deudas tributarias, tal como ahora incluso van a poder ver en imágenes, y que estamos nosotros preparando alguna acción constitucional contra los magistrados que tendrían conflicto de interés en nuestro país. Vamos a ver cómo es que uno de los actuales miembros del estudio Muñiz, parte del área del derecho constitucional en este estudio, es hijo del señor Ernesto Blume. El hijo de Ernesto Blume trabaja en el estudio Muñiz, quien es el que patrocina a Telefónica del Perú, y que en estos días ellos han hecho todo lo posible porque Telefónica del Perú salga ganando más de 729 millones de soles, en este caso bastante publicitado posteriormente, pero no en la propia audiencia pública remota, donde no se hizo público por las razones que ya mencioné, en que ellos decían: oye, no me siento bien, no me siento cómodo que los peruanos me vean cuando voy a tomar una decisión, y han hecho llegar su papel con su decisión, con su opinión, para dar luego la sentencia, publicarlo, colgarlo en la página web del Tribunal Constitucional. Para precisar muchos datos más de los que yo he mencionado el día de hoy y cómo se ha llevado este proceso, es que tenemos a un invitado muy especial, como ya lo mencioné, al señor Reinaldo Bustamante. Así que le vamos a dar la bienvenida al doctor Reinaldo Bustamante. Muy buenas noches, doctor Reinaldo. Bueno, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Si me lo permite, me gustaría empezar precisando algunas cosas. Sí. Creo que es muy importante la audiencia y bueno. En primer lugar, yo no soy miembro de SUNAT, soy externo en algunas actuaciones puntuales, como por ejemplo un informe en el Tribunal Constitucional, ¿no? Conozco evidentemente el caso por el cual se me ha invitado, y en ese sentido, como abogado de la SUNAT externo, es evidente que mi posición también pues es afín, ¿no es cierto?, al interés que representa SUNAT, que es el interés del Estado, y por lo tanto lo digo así con total transparencia, sin perjuicio de indicar que nunca defendería una causa en cuya justicia yo no crea, ¿no? Entonces creo en la justicia de esta causa y por eso acepté asesorarla a nivel del Tribunal Constitucional. Lo segundo que me parece importante señalar es que todas las afirmaciones que usted ha compartido aquí, yo recién las escucho. Entonces, sin perjuicio de que usted tendrá, me imagino, las pruebas del caso, esos hechos de haberse producido a mí no me consta. Tanto es así que se me había invitado, entiendo, para brindar una opinión jurídica, estrictamente jurídica, sobre un tema pues controvertido, controversial, y como académico y también abogado a pedido del procurador de SUNAT, es que estoy aquí, ¿no? Y en ese sentido daré mi opinión jurídica sobre una sentencia del TC de la cual discrepo, ¿no? Pero sentencia al fin y al cabo es dejando a salvo la honorabilidad y la reputación de los magistrados del Tribunal Constitucional, obviamente de los abogados, de las partes, del equipo jurídico, porque como repito, a mí no me consta ningún hecho irregular.
Sin perjuicio de ello, insisto, la discrepancia jurídica con la sentencia está y encantado de responder a sus preguntas. Sí, muchas gracias, doctor Reinaldo. Es cierto las precisiones que hace usted. Usted está invitado en esta noche precisamente para conversar o que nos pueda ayudar a esclarecer a la opinión pública cuáles habrían sido las razones jurídico-constitucionales que el Tribunal Constitucional habría usado para decirnos de que en la época o el periodo de demora o exceso que habría del plazo legal, como entendemos en la sentencia, nos dice que el plazo legal para que SUNAT haga la determinación y el cobro de la deuda es de 4 años, pero en este caso ha excedido los 4 años para que se haga ese cobro, y esos intereses moratorios, en este caso, no la deuda capital, sino los intereses moratorios, por lo tanto, no deberían de atribuírsele a la empresa, sino a la SUNAT. Además de esta razón, o sea, ¿en qué se basa esta razón para que la acción de amparo por parte de Telefónica y también en el caso de Paramonga, seguro que usted también conoce el caso, cuál es la posición de la SUNAT y de una u otra forma la que ha usado, las razones o argumentos que el Tribunal Constitucional en mayoría habrían usado? Por favor, doctor Reinaldo, para que nos pueda dar algunas precisiones. Su audio, por favor. Sí, su audio, doctor Reinaldo, creo Mil que está. disculpas. Sí, por favor. Mil disculpas. Rápidamente. Le decía que para ser muy didácticos vamos a tratar de explicarlo de esta manera. Hay dos asuntos distintos, pero que están relacionados. Uno es el plazo de prescripción de la deuda tributaria, que en sencillo para los oyentes, para que se entienda, significa que cuando transcurre un plazo previsto en la ley, que más o menos son de 4 años, para decirlo en sencillo, la ley señala que transcurridos esos 4 años, la SUNAT ya no puede exigir el pago de la deuda. Para ponerlo en sencillo, estoy diciendo muy general, ¿de acuerdo? Solo para que se entienda. Pero la propia ley señala que ese plazo se puede suspender, es decir, una vez iniciado el cómputo de los 4 años, por poner un ejemplo, puede ocurrir algún evento que hace que no continúe computándose el plazo, se detiene, ¿no es cierto?, hasta que la propia ley señala otro evento donde se vuelve a reanudar. Entonces, un plazo de 4 años puede finalmente, en los hechos, alargarse. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando se suspende, cuando se impugna la deuda tributaria, cuando se cuestiona, ¿no? Claro, si el contribuyente, al impugnar, tiene derecho a no pagar todavía la deuda, porque esta no es exigible, miren, qué cosa tan importante. Cuando uno impugna una deuda que SUNAT le reclama, el contribuyente tiene el derecho a no pagar la deuda. Porque claro, si la está cuestionando, ¿cómo es que la va a pagar? Si quiere, lo hace. Pero si quiere, tiene el derecho a decir, no, yo no te pago hasta que finalmente, por ejemplo, el Poder Judicial, ¿no?, en una sentencia final, me diga si tú tienes la razón o yo. Si el contribuyente la tiene, pues no paga. Y si finalmente la tenía SUNAT, recién ahí tiene la SUNAT el poder de exigirle el pago, ¿no? Miren qué importante. Entonces, cuando eso ocurre, si con la impugnación generalmente no va a pagar, tiene sentido que el plazo de prescripción no corra, ¿no es cierto? Porque no está pagando la deuda. O sea, no le podemos dar, el derecho busca un equilibrio, ¿no es cierto?, entre el derecho del contribuyente a no pagar la deuda impugnada y el plazo de prescripción que de generarse le impediría a SUNAT el cobro. ¿Cómo es que va a cobrar y al mismo tiempo el contribuyente va a tener derecho a no pagar, ¿no? Entonces, para que haya un equilibrio, se le dice, contribuyente, tú tienes derecho a no pagar la deuda impugnada, pero se va a suspender el plazo de prescripción para que SUNAT no esté aterrado pues de que el plazo se le vence y tiene que exigirse, ¿no? Entonces, tema 1, prescripción, ¿no?, de la deuda tributaria. Otro tema conexo, pero diferente, es el de los intereses moratorios, que en sencillo significa, ¿qué ocurre
si al final de esta impugnación, recuerden, que puede llevarnos hasta el Poder Judicial, se determina que el contribuyente sí debía esa deuda. Es decir, que SUNAT tuvo razón y el contribuyente tenía una obligación tributaria pendiente y tenía que pagarla. Puede haber pasado mucho tiempo, o el que fuere, un día, 2 días, un año, etc. Un tiempo en el cual el contribuyente que no pagó esa deuda, ese dinero lo tuvo consigo. Y el Estado no lo pudo cobrar. Recuerden, ¿no? En principio, el contribuyente que impugna una deuda no la paga, si quiere, ¿no? Entonces puede pasar 1 año, 2 años, 3 años. Y al final, una sentencia definitiva le dice, contribuyente, tú sí debías ese dinero. Tú tuviste que haberlo pagado. Pero el Estado no lo tuvo consigo durante un lapso de tiempo, 1 año, 2, 3, el que fuere. Y durante ese tiempo no usó el dinero, por ejemplo, para lo que usted decía, ¿no? Construir escuelas, carreteras y demás. Eso le genera un perjuicio al Estado, que se compensa con ese interés moratorio, que además no es nada extraordinario en el sentido que cualquier persona natural, cualquier persona de a pie, cuando también debe una cantidad de dinero, por ejemplo, a un banco, ¿no es cierto?, y no paga a tiempo a esa persona, a cualquiera de nosotros, esa persona natural, se le cobra un interés. Es exactamente lo mismo. El interés por no haber pagado a tiempo, que compensa el perjuicio que tiene el acreedor, en este caso el Estado, de no haber podido utilizar ese dinero, pues en este caso, en solventar el gasto público, ¿no? Crear escuelas, carreteras, etc. Entonces, son 2 temas diferentes. Ahora, si me lo permite, paso a decir en sencillo qué ha dicho el Tribunal Constitucional. En sencillo ha dicho, puede ocurrir, y más que puede ocurrir, en los casos que ha conocido el Tribunal Constitucional sobre este asunto, ha dicho, la SUNAT y o el Tribunal Fiscal, que son 2 instituciones diferentes, se han demorado más allá del plazo previsto en la norma, que en un caso me parece que son 9 meses y otro 1 año aproximadamente, la SUNAT y o el Tribunal Fiscal se han demorado más allá de ese plazo en resolver las impugnaciones. Entonces, por haberte demorado más de ese tiempo previsto en la norma, los intereses no se van a devengar luego de vencido ese plazo. Y en el caso de la prescripción, ha dicho más o menos que allí donde se demoraron en resolver, ese plazo en exceso no se va a entender como suspendido. En otras palabras, habrá transcurrido. Entonces, ¿cuál es el problema material? Luego analizamos la parte jurídica, solamente estoy describiendo la sentencia. ¿Cuál es el problema material? De que todos sabemos, porque es un mal endémico, de que no solo la SUNAT y el Tribunal Fiscal, sino también el Poder Judicial, también el Tribunal Constitucional muchas veces, resuelven más allá del plazo previsto en la norma, ¿no? Entonces, ahí viene el tema. Si todos sabemos más que estas instituciones resuelven más allá del plazo previsto, la consecuencia es lo que tenemos que discutir, ¿no? Seguramente usted me preguntará, ¿la consecuencia debe ser por la demora que no se paguen intereses y no se compute el plazo de prescripción? Perdón, ¿no se entienda suspendido el plazo de prescripción? ¿O puede haber otra consecuencia? De hecho, el planteamiento de SUNAT es que otra es la consecuencia y no esa. En primer lugar, porque no es una consecuencia prevista en la ley, ¿no? Y tampoco entiende SUNAT prevista en la Constitución. Y sobre eso tendríamos que hablar, ¿no es cierto? Desde el punto de vista jurídico. Y adicionalmente, algo sobre lo cual no se dice, y la sentencia no dice, pese a que la posición de SUNAT la ha hecho expresa y ha solicitado que se pronuncien al respecto, es que el ordenamiento jurídico le brinda a toda persona, ojo con lo que estoy diciendo, el ordenamiento jurídico le brinda a toda persona y por lo tanto a todo contribuyente herramientas legales para poner fin a esa demora. Miren lo que estoy diciendo. Si usted me preguntara, ¿y esto se pudo haber evitado? Sí. ¿Y cómo? El propio contribuyente, es decir, el supuesto afectado, pudo haber puesto fin a la demora. Y eso es lo que, hasta el momento, SUNAT no encuentra
un pronunciamiento por parte de la mayoría del Tribunal Constitucional sobre ese extremo. Y sobre eso seguramente usted me va a preguntar para no monopolizar la conversación. Doctor Reinaldo, sí, está claro hasta ahí que, y de repente para precisar aún más para la opinión, el hecho de que SUNAT, como cualquier institución que administra justicia en nuestro país, tiene una gran sobrecarga procesal y siempre se excede los plazos legales, debió atribuírsele esta responsabilidad a la SUNAT y perdonarle esta deuda tributaria millonaria a la empresa, más cuando usted sostiene de que la empresa pudo prever esto, la propia empresa ante esta demora. Y otra situación más que adiciono acá es que la vía administrativa donde se estaría o no definida esta deuda principal que tendría Telefónica el Perú, aún no se había agotado. Eso, ¿cómo usted como especialista lo ve? ¿Es razonable la decisión del Tribunal Constitucional en ese aspecto? Muy bien, excelentes preguntas. Entonces voy a empezar a tratar de abordarlas de esta manera. A ver, una cosa es la responsabilidad por la demora y otra cosa es si se deben pagar o no los intereses moratorios. Nadie discute, ni siquiera la SUNAT ni el propio Tribunal Fiscal, que hubo demora. Ojo con eso, es un hecho objetivo. ¿Se resolvió dentro del plazo de ley? No. ¿El Tribunal Fiscal? No. SUNAT, no de los casos que yo conozco por lo menos, ¿de acuerdo? Que creo que son dos. La SUNAT, en algunos de ellos sí, ¿de acuerdo? Son dos instituciones diferentes, parecen lo mismo, pero no, son dos distintas. Entonces, pero nadie está discutiendo que hubo demora, es un hecho objetivo. La pregunta es cuáles deben ser las consecuencias. En términos de responsabilidad, es decir, de sanción, ¿no? Se debe sancionar la SUNAT, al Tribunal Fiscal. Si hubo alguna responsabilidad funcional, eso no fue materia del proceso de amparo, ni correspondía, y tendría que determinarse en el procedimiento que corresponda, que puede ser un procedimiento disciplinario, por ejemplo, de ser el caso, ¿de acuerdo? Y digo de ser el caso porque hay que ver si hubo alguna justificación. Por ejemplo, si hay 10.000 expedientes y solamente hay 4 funcionarios para resolverlo, demora va a haber, ¿no? No se le puede imputar una responsabilidad por una imposibilidad material, ¿no? Entonces, tema 1, ¿no? Entonces, la responsabilidad es un asunto diferente. La pregunta es otra, que era lo que se discutía, ¿no? ¿Los intereses debían ser exigidos o no? ¿Se deben pagar o les debemos eximir del pago? La respuesta es una, y en la que creemos sin duda, es que obviamente los intereses son exigibles y no se le debió eximir del pago, por lo menos a las empresas en las que, en los casos, digamos, yo participé y conocí. Usted mencionaba el caso de una persona natural que yo no conozco, no vi el caso, no conozco los pormenores, así que no puedo pronunciarme más que de los que conocí. Muy bien. ¿Y por qué digo que sí son exigibles? Básicamente por 2 argumentos que, insisto, no han merecido respuesta del tribunal, o por lo menos no de manera suficiente. Voy a empezar por conexión de ideas con el que mencionaba. Si un contribuyente considera que la demora le perjudica, miren lo que estoy diciendo, si considera que la demora le perjudica, puede hacer uso de una figura legal que se llama silencio administrativo negativo, que en sencillo significa: administración, no te voy a esperar a que tú resuelvas, porque te estás demorando demasiado. Entonces, voy a entender que has rechazado mi impugnación y voy a pasar a la etapa siguiente. ¿La etapa siguiente cuál es? La del Tribunal Fiscal. Si el Tribunal Fiscal hace lo propio, si se demora, la ley también le permite al contribuyente decir: Tribunal Fiscal, te estás demorando demasiado, así que voy a impugnar tu decisión, que voy a considerar que ha rechazado mi impugnación, para acudir al Poder Judicial a través de lo que los abogados llamamos demanda contenciosa contra resolución ficta. Pero para hacerlo en sencillo,
entonces la ley le permite al contribuyente que se considera afectado con la demora de pasar a la siguiente etapa, considerando obviamente que su posición ha sido rechazada, y de esa manera, al pasar a la siguiente etapa, esa demora, pues, o no se hace tan larga o ya no es tal, porque el contribuyente ha hecho uso de los mecanismos para enfrentarla, los mecanismos previstos en la ley. Ahora, adviertan ustedes que yo he dicho si le perjudica. La pregunta es, ¿esa demora perjudicó al contribuyente? ¿Es posible que a una persona de a pie, una persona natural, claro que le perjudica, ¿no? Pero a una corporación, a una gran empresa, ¿la demora le perjudica? Recordemos la idea principal. Mientras la deuda esté impugnada, la deuda, si el contribuyente quiere, no la paga. Entonces, pongamos un ejemplo. Imaginemos que una empresa debe 1 millón de soles, que SUNAT le reclama, ¿no? Oye, la empresa declaró que debía pagar 2 millones de impuestos, pero SUNAT le dice, no, tuviste que haber pagado 3. Y le dice por qué, ¿no? Entonces, el contribuyente dice, no, yo voy a impugnar tu decisión y mientras tanto no voy a pagar ese millón de más que me estás pidiendo, ¿vale? Y lo tiene consigo. Doctor, Si es una empresa grande, ¿qué hace con ese millón? va a invertirlo, ¿no? Lo invierte, ¿no es cierto? Va a continuar con Mientras su demore negocio. 1 año, 2 años, 3 años, ese dinero funciona como un capital, ¿no? Como de inversión, ¿no es cierto? Invierte. Si un empresario considera que lo que gana con ese millón es menor que los intereses moratorios que se están generando, seguramente va a decir, mala inversión la mía, ¿no? Pero ¿qué ocurre si lo que gana es mayor que los eventuales, ojo, eventuales intereses moratorios que pueda pagar? Pues parecería ser un buen negocio, ¿no? Porque tengo 1 millón conmigo y mientras tanto voy generando un mayor fruto, si se quiere, de este capital que los eventuales intereses moratorios que se puedan pagar. Obviamente, yo no estoy diciendo que en todos los casos de todas las empresas esto vaya a ser así, pero no estamos hablando de cualquier empresa, sino de grandes corporaciones, ¿no? Por un lado. Entonces, yo me haría esta pregunta, y de hecho se la hemos hecho al tribunal en los informes orales. ¿Por qué alguien que dice que la demora le perjudica no ejerce los mecanismos legales para poner fin a esa demora? Punto 1. Punto 2. ¿Por qué alguien que dice que esta demora lo perjudica no acude al Poder Judicial con esta demanda de amparo en la primera oportunidad que tuvo para hacerlo? ¿Por qué esperó varios años para interponer la demanda de amparo? ¿No es cierto? Sí, doctor Reinaldo, para precisar y nos pueda entender también los que Por nos supuesto. están siguiendo en este momento, estas deudas que Telefónica ha interpuesto a acción de amparo, ¿de qué años son? ¿Hace cuántos años podría decirse ha sido determinada por la SUNAT y por qué razones se dieron? Mire, estamos hablando a ver, para que el tema es bastante complejo, ¿no? Para que se pueda entender, estoy tratando de ser muy sucinto y muy didáctico. Perdónenme si no lo consigo. Hay deudas que pueden tener 20 años de antigüedad. Pero ¿qué ocurre? Esas deudas han sido cuestionadas primero en la vía administrativa, esto significa a nivel de SUNAT y el Tribunal Fiscal, y en aquellas donde la impugnación no tuvo éxito, es decir, donde el Tribunal Fiscal dijo, no, tú igual debes esas deudas, esas están siendo cuestionadas en el Poder Judicial, que es, como todos sabemos, otra institución. Y en el Poder Judicial no se ha discutido este asunto de los intereses moratorios por el plazo razonable. Eso recién se ha discutido en otra vía judicial llamada amparo, que ha llegado al Tribunal Constitucional. Entonces, si se dan cuenta, la estrategia legal, y lo digo no en sentido peyorativo, sino la opción legal ha sido,
discutir en el Poder Judicial en un proceso llamado contencioso administrativo la deuda propiamente dicha, si quieren, el capital, ¿no? Y sin duda los intereses, pero por otras razones, como por ejemplo puede ser, señor, lo que SUNAT dice no es cierto, ¿no? Por poner un ejemplo, yo no debo 3 millones, como ella sostiene, sino solo 2, ¿no? Porque cumplí con declarar a tiempo, porque emití las facturas, qué sé yo, ¿de acuerdo? Deuda principal o capital principal que se discute en el Poder Judicial por el contencioso administrativo. Pero luego de iniciado este proceso, o en algunos casos, paralelamente, ¿de acuerdo? Se ha llevado a otro proceso llamado de amparo una discusión distinta, que es, independientemente de lo que ocurra en el primero, declare usted, señor juez, ¿no?, constitucional, que el solo hecho de que se hubiera producido una demora injustificada hace que no deba pagar los intereses moratorios, ¿no? Entonces, por eso digo que son cosas distintas, pero que también llaman la atención, porque uno se preguntará, ¿y por qué no hizo toda esta discusión en el primer proceso? ¿Se podía discutir en el proceso contencioso administrativo también ese asunto? Sí. ¿Y por qué no lo hizo? Legalmente, solo se me ocurren 2 posibilidades. Legales, ¿ah? No estoy diciendo irregulares, ¿ah? Estoy diciendo legal. Primera posibilidad, de que se les ocurrió después. ¿No es cierto? Si yo inicio un proceso después, en abstracto, estoy diciendo cualquier contribuyente, el que fuera, si se inicia un proceso después, es que no se te ocurrió al inicio. Pero si no te ocurrió al inicio, es que no es verdad que te sentías agraviado, ¿no? Porque quien se siente agraviado por algo, lo denuncia en la primera oportunidad que tiene para hacerlo. Si lo denuncias mucho después, es que recién después lo advertiste, ¿no? Y entonces me pregunto, como ciudadano y como abogado, ¿y no será porque agravio no hubo? Por las razones que ya dije, ¿no? Porque estuviste utilizando el dinero como para invertirlo, para generar pues más riqueza, y eso no es malo, ¿eh? Pero después no digas que fue un agravio. Y la otra posibilidad es que legalmente el amparo sí es un proceso que te permite llegar eventualmente al Tribunal Constitucional y el contencioso administrativo a lo más a la Corte Suprema, ¿no? Entonces, claro, uno puede preguntarse en función de la jurisprudencia, y lo hacen los abogados siempre, ¿no?, cómo es que está resolviendo el Tribunal Constitucional y cómo es que está resolviendo la Corte Suprema. De hecho, a nivel del Poder Judicial, las deudas de estas, por ejemplo, hasta donde tengo entendido, con la información que la SUNAT maneja, se han ido ganando a nivel de Poder Judicial, por lo menos la mayoría, ¿no? Sí. Pero estas decisiones del Tribunal Constitucional traen los reveses que usted ya mencionó. Doctor, ¿y cómo se puede lograr entender desde la posición de los 5 magistrados que votaron a favor de esta acción de amparo, a favor de la empresa Telefónica, esta posición de que el Tribunal Fiscal y la SUNAT habría vulnerado este derecho fundamental del plazo razonable para resolver? O sea, usted nos está diciendo acá que no habría un agravio, no habría una afectación. Y está claro, y muchos lo han dicho, porque durante todo este tiempo, imagínense desde hace 20 años atrás o 16 años atrás, ese dinero que ni siquiera han pagado, como muy bien lo dijo la señora Marianela Ledesma en su pregunta y en su diserción, cuando preguntó al abogado de Telefónica del Perú, le dijo, oiga, de la deuda capital que tenía Telefónica hacia el Estado peruano, ¿ha pagado un sol? Y dijo que no, o sea, que no había pagado. Obviamente entonces entiende que sí ha habido un uso de ese dinero, porque ni siquiera la deuda capital ha pagado, porque lo que acá viene a reclamar son los intereses. ¿De qué forma se entiende entonces a favor de los magistrados en mayoría? Es que se habría vulnerado, o el Estado habría vulnerado el plazo razonable al momento de resolver. ¿Cuál es el sentido
¿qué lógica jurídica encontraba usted ahí? O se podría encontrar, no sé, desde su punto de vista de Mire, ellos. y lo he dicho antes, a mí me parece insólito jurídicamente, en mi opinión Insostenible, legal, podría decirse. insostenible, de mi punto de vista legal, y voy a dar las razones, ¿de acuerdo? ¿Y en qué se podría Eso, sostener, disculpe, doctor Reinaldo, le entonces? voy a decir lo que ellos han dicho, y por lo tanto voy a decir por qué considero que es insostenible, ¿de acuerdo? Jurídicamente, de mi punto de vista, ¿no? A ver, el tribunal en sencillo ha dicho, ¿resolvieron dentro del plazo legal? No, no resolvieron dentro del plazo legal. Eso no está en discusión, es un hecho, es una foto, ¿de acuerdo? Muy bien, resolvieron dentro del plazo legal, no. Está justificado que no lo hayan hecho y el tribunal establece parámetros. Los parámetros son razonables. Es más, esos parámetros para ver si algo está justificado o no, ni siquiera se los ha inventado el tribunal. Son parámetros, digamos, de la justicia constitucional en general, ¿no? Por ejemplo, una demora es justificable cuando una de las partes dilata el proceso, ¿no? Es maliciosa, interpone recursos. Eso aquí no ha habido, ¿no? Por poner un ejemplo nada más. Entonces aquí simplemente hubo una demora pura y dura. Sí es verdad que el Tribunal Fiscal ha explicado que en su demora, ¿no? Que es donde se habría producido el problema, digamos, es que hubo varios incidentes. Incidente significa, subió varias veces al Tribunal Fiscal distintas discusiones. Ya, pero el Tribunal Constitucional ha dicho, ya, pero con todas las discusiones no te vas a demorar, pues, no sé, 5 años, ¿no? Para resolver todo esto, ¿no? Porque el plazo legal era de 1, más o menos, ¿cierto? Entonces, el Tribunal ha dicho, yo no considero que eso sea una justificación. Y si está bien, ok, el Tribunal Constitucional tiene competencia para decir eso. Esa es la foto, ¿de acuerdo? Demora hubo. Asumamos que es así, no se cuestiona la demora, asumamos que hubo así. La pregunta es si aún en el supuesto de que se hubiese configurado una vulneración al plazo razonable, la consecuencia legal, la consecuencia jurídica, la consecuencia constitucional, si quieren, es eximir del pago de intereses. La posesión de SUNAT es, no hubo vulneración, y ahora voy a explicar por qué. Y en segundo lugar, aunque hubiera habido vulneración, la consecuencia no puede ser eximir del pago de los intereses. ¿Por qué decimos que no hubo vulneración? Porque insistimos, si el afectado actúa de tal manera que su propia actuación en los procesos ante SUNAT y Tribunal Fiscal demuestran su propio comportamiento, que la demora no le perjudica. Es decir, dicho de otra manera, acepta la demora, como luego él mismo que acepta la demora va a decir que no está de acuerdo con ella. Va a decir que le perjudicó. Sería absurdo, ¿no es cierto? Si una persona dice, yo quiero, imagínense, ¿no? Voy a exagerar ya para que se entienda. No, tómate el tiempo que quieras. Si necesitas 10 años, tómate 10 años. Ojo, estoy ridiculizando el tema para que se me entienda. Pero si una persona dice expresamente, acepto la demora, luego no puede decir, contradiciendo su propio comportamiento, por si acaso, ahora digo lo contrario, que nunca acepté la demora y que esa demora me perjudicó. Sería absurdo, ¿no? Afectación no habría. Vale. Sustituyamos el acepto expresamente con no hice nada. Me cruzo los brazos y espero. 1 año, 2 años, 3 años y sigo esperando hasta que me emitan una resolución. Es más, ¿pudo haber hecho algo distinto a cruzarse los brazos? Sí. El voto en minoría del Tribunal Constitucional en algunos casos ha dicho, pudiste interponer algo que se conoce como queja administrativa. Pudiste haber cuestionado, ¿no? Dicho, se están demorando demasiado. Ante el propio tribunal. Oye, tribunal fiscal, te estás demorando, haz algo. No hizo nada. Y 2, que agrega a SUNAT, ¿no? Y que hasta ahora la mayoría del Tribunal Constitucional no se refiere a esto. Lo que expliqué hace un momento. Pudo haber hecho uso de un mecanismo llamado silencio administrativo negativo para decir, como te demora, paso a la siguiente etapa. Voy a entender que has rechazado mi posición, paso a la siguiente etapa y así sucesivamente hasta el Poder Judicial.
no hizo uso de ese mecanismo. ¿Por qué? Ahí viene el tema del razonamiento legal, ¿no? ¿Qué se hace con ese capital? ¿Cuánto era? Bastantes cientos de millones, ¿no? No lo tienes debajo del colchón, sin duda, ¿no? Tampoco lo tendrás en una cuenta bancaria. Y aunque la tengas, ¿no? ¿Se imaginan los intereses que devengan por ahorros, solamente ahorros, en una cuenta bancaria equivalentes a 700 millones? Sí. Bastante dinero, ¿no? Ya, punto uno. Entonces, el primer tema es la posición de SUNAT. No hubo afectación a plazos razonables por lo que acabo de decir. El contribuyente aceptó con su comportamiento esa demora. No hizo uso de los mecanismos legales para evitar la demora porque le beneficiaba económicamente. Porque mientras tanto no pagaba el capital de cientos de millones. Ahora, segundo lugar, asumamos por un momento que pese a lo expuesto, el tribunal, que tiene competencia, decide, el Tribunal Constitucional, que no estoy de acuerdo, hay una vulneración a plazo razonable. Paréntesis, como mínimo le pediría que responda a los argumentos que acabamos de escribir. Lo lamentable, vean la sentencia, es que esa respuesta no está, por lo menos en el voto mayoría. Revísenla, no la van a encontrar. Y los argumentos se han sido esgrimidos por SUNAT. Están, por ejemplo, los informes orales que están además en videos colgados en la página web del Tribunal Constitucional. Cierro mi paréntesis y vamos a lo segundo para poner su pregunta. Y termino con esto. Por lo menos esta parte. Asumamos que hubo vulneración al plazo razonable. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Eximir del pago de intereses? Para que eso no sea arbitrario, alguien me tendría que decir, y la mayoría del tribunal tendría que decir, aquí está la base constitucional. ¿Dónde? De hecho, la jurisprudencia del mismo Tribunal Constitucional anterior, ¿no? La jurisprudencia anterior del Tribunal Constitucional decía que la vulneración del plazo razonable no trae como consecuencia, pues, esto que el tribunal ha hecho, que es eximir el pago de intereses, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el pago, los intereses, ¿para qué sirven? Para compensar al Estado. ¿De qué? De no haber tenido a tiempo el dinero que se le debía, como ocurre con cualquier ciudadano. Entonces, si el Estado no tiene a tiempo el dinero que se le debe, y más bien, en este caso, el contribuyente, una corporación, puede reinvertirlo una y otra vez, el Estado queda perjudicado. ¿Dónde está el equilibrio que tiene que existir en cualquier razonamiento constitucional entre los derechos y principios en juego? Por un lado, el derecho del contribuyente a un plazo razonable, pero por otro lado, el derecho del Estado a exigir el pago de lo que se le debe, que además está sustentado en un deber constitucional, que es el deber que tenemos todos, constitucional, de contribuir. Miren este ejemplo. ¿Acaso no sería absurdo que en un proceso judicial, imagínense, de alimentos, ¿no? Alguien diga, señor juez, como quiera que este proceso judicial ha durado 10 años, ¿no? Entonces ya no pago los intereses que se han venido devengando porque nunca pagué los alimentos que me fueron demandados. ¿Acaso no sería absurdo? ¿No? O que en un proceso penal se le diga a una persona procesada que por la vulneración del plazo razonable no solamente va a salir, digamos, libre si es que estuvo presa, sino que ahora no va a ser responsable penalmente del delito que se le imputa. Sería absurdo, ¿no? Sí. En el derecho comparado y también en la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional se dice que la vulneración del plazo razonable solo da derecho a exigirle al juzgador o a la autoridad a que resuelva en el plazo más breve, si quiere, en el acto. Pero de ahí no se sigue que se tenga que eximir de intereses, del pago de intereses o de cualquier otro tipo de prestación que esté en discusión. Por eso es que digo que por lo menos desde nuestro punto de vista constitucional es insólito, por el resultado, pero también porque la mayoría del Tribunal Constitucional no ha respondido a estas cuestiones que fueron esgrimidas en los respectivos informes ante el Tribunal Constitucional. Respuesta debería darla, ¿no? Claro. Doctor Bustamante, está claro, creo que, como usted dice, además de que no se ha demostrado de que se habría vulnerado, o bueno, sí de repente se ha excedido el plazo, tal como es un hecho objetivo,
Sin embargo, la consecuencia no era eximirle o perdonarle o condonarle la deuda tributaria por más de 729 millones de soles a esta empresa. Pero además de ello, si ellos, ¿qué hubiese pasado, doctor? Para que lo diga usted y no yo, ¿qué hubiese pasado si ellos hubiesen pagado su deuda capital desde el inicio que fue determinada? ¿Hubiesen tenido todo este problema de los intereses moratorios que ellos creen abusivo y excesivo? No, pero más todavía. Recuerden ustedes que paralelamente a toda esta discusión en sede de amparo por los intereses moratorios, está la discusión en el Poder Judicial, en el contencioso, del capital, vamos a decirlo así, y también de los intereses, pero por otras razones, ¿no? Si finalmente hubieran pagado, como hacen muchos contribuyentes, ojo, hay contribuyentes que dicen, yo pago y luego discuto, precisamente para evitar estos problemas. Y resultase que finalmente el Poder Judicial le diera la razón al contribuyente, SUNAT tendría, o sea, el Estado, tendría que devolverle lo que cobró de más con intereses. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, digamos, lo razonable en cualquier tipo de circunstancia, reemplazando, si quieren, sujetos, es que hay un equilibrio en el tratamiento. Si el ordenamiento peruano ha optado, porque es una opción también, ha optado de que el contribuyente tenga el derecho a no pagar mientras se esté discutiendo la deuda, ¿por qué el Estado va a verse perjudicado con los intereses que se van a eximir al contribuyente que pague por la demora de su impugnación? Y es una demora, insisto, que el contribuyente conocía y que por su comportamiento aceptó, a menos que me digan que su asesoría jurídica no conocía de que el Tribunal Fiscal se demora o que desconocía de las herramientas del silencio administrativo. Evidentemente que no. Son herramientas que todo abogado conoce. Son herramientas elementales. Entonces, yo sí creo que aquí estamos ante una estrategia legal. Insisto, no estoy siendo peyorativo. Estrategia legal. Estrategia es que ha sido asumida por un alto tribunal de justicia. Pero lo que sí le reclamo al alto tribunal de justicia, como académico, como abogado y sobre todo como ciudadano, es que, en primer lugar, me brinde razones. Correcto. Respecto a los contraargumentos que se le esgrimió en su momento. Sí. Que no ha brindado. Y dos, que además de brindarme razones, esas sean razones buenas, ¿no? Porque, y acabo con esto, otro tribunal constitucional, si quiere, otra composición del Tribunal Constitucional, pero Tribunal Constitucional, al fin y al cabo, dijo todo lo contrario. Entonces, es como si hubiera un cambio de opinión en la misma institución. ¿Puede haber cambios de opiniones? Sí, pero todos sabemos, y además es de sentido común, que si vas a cambiar de opinión, tienes que brindarme mayores argumentos, ¿no?, que justifiquen el cambio de opinión. Porque de lo contrario, esto se presta, ya no digo a la simple discrepancia, sino a la arbitrariedad. Y eso sí está proscrito o derecho. Doctor, finalmente, el tema da para más, pero finalmente, yo tengo dos cuestiones, ¿no? Y lo digo esto, una como congresista y la otra también como ciudadano, para evitar que estos casos sigan sucediendo, porque según información de SUNAT, nosotros hemos requerido información y ya nos han adelantado, pero todavía no llega el documento. Hay más de 122 procesos de amparo sobre el mismo tema que se estaría ventilando a nivel del Tribunal Constitucional. Recién vamos por 2, es decir, nos quedan algo de 120. Y que estos 120 procesos a más quizás nos estarían, por el caso de por las mismas razones que son insostenibles, insólitas, que usted lo ha llamado el día de hoy, que el Tribunal Constitucional ha dado en el caso de Telefónica, por las mismas razones y con este precedente constitucional, SUNAT estaría dejando de recaudar 4.000 millones de soles en los próximos años. Y por el tema de prescripción de deudas, que es una de las razones que se ha dado en la sentencia por el caso de Paramonga, estaríamos dejando de recaudar 13.000
millones de soles. Ante esta situación, desde el punto de vista, desde la tarea del legislativo, doctor Reinaldo, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué hay para hacer? ¿Qué se Mire, tiene que modificar, cambiar, derogar? Nosotros, bueno, mire, ya tenemos una iniciativa, pero quisiera escucharlo también de usted, qué es lo que recomienda al Parlamento. yo haría dos cosas. Primero, permítame, sé que usted ha empezado por el legislativo, pero me gustaría, con todo respeto, como siempre ha ocurrido, de pedirle al Tribunal Constitucional prudencia, ¿no? Y a la mayoría del Tribunal Constitucional, prudencia. No es posible que no se esté analizando todos los aspectos y todas las aristas de este grave problema. Y el tribunal no lo está haciendo. Lo acabamos de decir otra vez más, ¿no? El tribunal no lo está haciendo. Entonces, en estrictos términos, no tenemos un precedente judicial. Los abogados sabemos lo que eso significa. Tenemos, sí, varias decisiones en el mismo sentido. Y cuando digo prudencia, entonces es, señores del tribunal, con todo respeto, señores magistrados, tienen que revisar todas las aristas de este problema, porque además un principio de interpretación constitucional así lo exige. Bueno, varios, ¿no es cierto? Ver las consecuencias de las decisiones desde el punto de vista constitucional, que no solamente debe atender a un derecho, sino a la totalidad del ordenamiento del marco constitucional, entre ellos el deber de contribuir y tantos otros que ya hemos mencionado. Y en cuanto al legislador, bueno, entonces lo que a mí se me suscita como ciudadano es pedirle al legislador, bueno, entonces si aquí hay un problema con la demora y con las garantías y derechos y deberes que concurren a propósito de la deuda tributaria, parecería entonces que tiene que haber una revisión integral del tema, ¿no? Porque si el Estado no va a poder cobrar por la demora, entonces de repente pregunto, y espero que no sea así, pero a eso nos lleva. ¿El contribuyente entonces no va a tener que pagar la deuda que se le reclama? ¿No? O sea, ¿de qué se trata esto? Me pregunto yo, ¿no? Si le vamos a dar todo al contribuyente, finalmente, ¿qué va a tener el Estado? Ojo, el Estado somos todos nosotros. El Estado somos todos nosotros. ¿Acaso no va a tener que revisarse, pregunto yo, el tema no solo de plazos, para otorgarle plazos más realistas, entonces a la administración para que resuelva? Y por otro lado, el tema de garantías. Sabemos que en el derecho comparado hay países que le piden al contribuyente paga primero e impugna después. Ese ha sido, de hecho, en algún momento el sistema nuestro, ¿no? ¿Vamos a volver a eso? Me pregunto, ¿no? Y más cosas. Esto no es un incentivo perverso, porque uno podría decir, bueno, si entonces la administración finalmente se demora, no puede con la carga. No puede. Bueno, entonces, según la ley, tienen que resolver los dos juntos en un máximo de 2 años. ¿Y qué pasa si la deuda se demora 4? ¿No? Entonces los otros 2 no los pago. Por lo tanto, puedo utilizar ese dinero como capital de trabajo para generar quizás una riqueza mayor a los intereses. Bueno, entonces no pago. Claro. ¿Acaso el incentivo no sería así de perverso? Señores, no paguen, porque todos ya sabrían, ¿no es cierto? Ya sabrían que como máximo le van a cobrar tanto interés. Eso es perverso. Obviamente eso es lo que no queremos, ¿no? Todos, porque a todos nos interesa que todos paguemos, todos, ¿no? Todos los que tenemos capacidad contributiva debemos contribuir con la marcha de la sociedad. Y en segundo lugar, digo que ese tratamiento de todos paguemos igual para todos, que no hay incentivos perversos. A mí me parece que eso no se está logrando. Sí. Doctor Bustamante, se viene la próxima audiencia del caso de Scotiabank. El señor Luis Ardón ya se inhibió por decoro, y si no más recuerdo también Ernesto Blume creo que se ha inhibido por decoro, salvo usted me precise quién es el otro magistrado. Con 5 magistrados en la cancha, ¿se puede dar esta decisión? ¿O cuál podría ser una decisión, o esta decisión podría ser válida? No le puedo comentar al respecto porque todavía no he sido, como le decía, soy asesor de SUNAT en casos puntuales, todavía no he recibido ninguna información de parte de la SUNAT. No sé si seré yo el abogado que vea el caso o será otro, ¿no? Eso es una decisión que tendrá que tomar SUNAT. Bien.
Pero queda claro, doctor Bustamante, que esta última sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso de Telefónica del Perú, de una otra forma está promoviendo, estaría motivando de que reclamar siga siendo un negocio en nuestro país y que las empresas, la verdad, hagan esto ya que tienen las condiciones para hacerlo y no paguen sus deudas, ni siquiera el capital, y luego, como usted mismo ha dejado notar, de que de manera pudiendo haber reclamado, quejado en su momento, no lo han hecho y luego vienen a reclamar de que se había vulnerado o agraviado algún derecho constitucional o fundamental, como es el caso del plazo razonable. Muchas gracias, doctor Reinaldo. Gracias. La verdad, por todos sus aportes, su ímpetu. Vemos usted y saludamos esa posición, el lado de qué lado estamos y sobre todo de la justicia, y digo yo del pueblo, porque creo que el Tribunal Constitucional, como usted ha hecho el llamado al cual yo me auno, debería de tomar sus decisiones pensando también no solamente en un marco legal o en las letras frías que encontramos en un cuerpo de leyes, sino también en las necesidades que los peruanos y las peruanas estamos viviendo en esta época de crisis, no solamente sanitaria, sino también económica. Muchas gracias, doctor Reinaldo. Muy buenas noches. Brevemente, permítame simplemente esta idea. No se trata de desconocer el derecho de nadie, sino de reconocer el derecho de todos y de actuar con equilibrio y moderación para que el sistema no se distorsione. Mientras se logre eso, creo que todos seguiremos pues empujando esta sociedad en beneficio del bien común, en beneficio del derecho de todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Listo. ¿Listo? ¿Pero qué pregunta? Bien, continuamos. Hemos tenido una conversación un poco extensa quizás para todos nosotros, pero necesaria. Yo espero que haya quedado claro en este caso, que es un caso importante, el de Telefónica, y que también tiene similares El audio, por razones favor. a la de Paramonga, que fue dado el 30 de diciembre, y la de Telefónica, la sentencia del 21 de enero. ¿Por qué es importante? Porque en base a estos dos precedentes es que el Tribunal Constitucional va a resolver más de 100 casos similares de grandes contribuyentes, como es el caso que viene de Scotiabank. Y es ahí donde, según información todavía extraoficial de SUNAT, pero que en su momento lo vamos a compartir con todos ustedes cuando nos llegue, porque ya le hemos requerido, es que habría una pérdida de más de 4.000 millones de soles tan solo por perdonar intereses moratorios fuera del plazo legal de los 4 años. Mejor dicho, los intereses moratorios después de los 4 años de proceso se le va a perdonar a todas las empresas y va a dar una suma de más de 4.000 millones de soles a favor de estas empresas, que como ya lo han escuchado a Reinaldo Bustamante, este dinero normalmente las empresas lo usan para trabajar, para invertirlo, ganar no intereses, o si son bancos sí, pero si como Scotiabank, pero si no como empresas, ganan pues de la rentabilidad, de la utilidad y la reinversión que hacen en sus negocios. Y por otro lado, en el caso de la prescripción de deudas, porque lo que está también aduciendo y ya sentenció el Poder Judicial en el caso de Paramonga es que si dentro de los 4 años SUNAT no logró determinar la deuda o cobrar la deuda, lo que va a suceder es que se prescribe, al estilo Alan García, un proceso penal que se le inició dentro de un plazo determinado, no se lo sancionó, se va a París y regresa y queda libre de todo tipo de persecución penal. Eso es lo que está pasando ahorita con las grandes empresas y vamos a dejar de percibir 13.000 millones de soles. O sea, un costo enorme, un costo social enorme para nosotros
más de 17.000 millones de soles, que la verdad equivaldría pues a satisfacer un déficit fiscal enorme que tenemos hoy en día, una deuda millonaria que tenemos por más de 47.000 millones de soles en deuda pública que nos deja esta pandemia, una pandemia que nos ha costado más de 47.000 millones de soles, y que hay deudas al Fondo Monetario Internacional, deudas internas, y que con 13.000 millones nos ayudaría a ir a sumar más, incluso si es que la verdad hacemos una reforma tributaria importante en nuestro país, que tan solo si es que el SUNAT fuera más riguroso en normas y en política, en logística, para poder cobrar las deudas a grandes contribuyentes, sobre todo ante la elusión y evasión tributaria, que tenemos una pérdida de aproximadamente entre exoneraciones y elusión y evasión tributaria de 56.000 millones de soles al año. No estoy hablando de acá a los próximos 10 años o de acá al 2050. Le estoy hablando en un año el Estado peruano, por elusión y evasión tributaria y exoneraciones tributarias innecesarias que se le hace a las universidades privadas, porque ellos siguen exonerados, que se le hace a los casinos, juegos de recreación, les exoneran impuestos, que se le hace a las grandes empresas mineras, petroleras, agroexportadoras, que hasta ahora ni con la nueva ley agraria se les ha podido exigir que paguen su impuesto a la renta. Estaríamos dejando de percibir más de 56.000 millones de soles, más estos 13.000 millones que vamos a perder, más los 9.000 millones que ya dimos posibilidad de que SUNAT recoja. Imagínense, casi estamos llegando a los 80.000 millones de soles, que con ello pagaríamos la deuda pública que tenemos a razón de la pandemia, y encima nos sobraría para hacer pues miles de hospitales, miles de puestos de salud, plantas de oxígeno, e implementarnos y equiparnos lo suficiente para afrontar cualquier enfermedad que se nos que pase en nuestro país. La verdad, nosotros creemos que la salida económica económica de nuestro país no debe ser el endeudamiento que nos hace un país dependiente, subdesarrollado, dominado por organizaciones internacionales, y dentro de ello países que aportan a estas organizaciones, como es Estados Unidos principalmente, sino que más bien, si hacemos una reforma tributaria, nos permitiría recaudar y que nosotros, independiente y autónomamente, asumamos nuestra responsabilidad, y donde las crisis no los paguen los pobres, sino que lo paguen los ricos, los que deben de ser, como ya dijimos, no porque uno pague menos y otro más, sino que pague lo que debe ser, a todos por igual, solo que la igualdad en tributos resulta que unos pagan menos y otros deben de pagar más, y eso no está pasando. Y así que nos preguntan, por ejemplo, Matías Tarazona, si hay posibilidad de cambiar la ley. Claro que sí. Nosotros ya presentamos un proyecto de ley que ya viene 4 meses en la Comisión de Economía y en la Comisión de Constitución, durmiendo el sueño de los justos, lamentablemente. Siempre pasa así cuando no les interesa a los presidentes de estas comisiones del Congreso, donde estamos pidiendo una reforma tributaria integral en el sistema. Y ahí se tiene que modificar el Código Tributario para que ahí donde dice en un artículo del Código Tributario, oye empresa, si tienes abogado, presenta o interpone una medida cautelar para que pagues después, lo que debe decir es paga primero y luego sigue tu reclamo. O en todo caso, elevar mucho más estas tasas que tienen que pagar las empresas para iniciar sus procesos de acuerdo a las deudas que tienen. Entonces yo te interpongo una tasa alta, de tal forma que tú lo pienses 2 veces y digas, oye, mejor pago mi deuda capital, y no estemos como en el caso de Telefónica, luego reclamando que no te debo de pagar intereses moratorios porque el plazo se excedió. Si ellos hubiesen pagado desde el inicio sus 800 millones de soles, no les hubiesen puesto o incrementado 730 millones más de intereses moratorios, y se hubiesen evitado de que haya interés moratorio y más bien hubiesen pagado su deuda capital, y ese dinero estuviera en el Estado. Y seguro que el Estado, incluso si es que no tendría la garantía o no habría la decisión final del tribunal, del Poder Judicial sobre la determinación de la deuda o la validez de la deuda,
seguro que hasta todavía lo tendría pues en un fondo de intangibilidad, mejor dicho, guardado el dinero, reservado el dinero, hasta que esto se defina y recién lo puede invertir. Pero al fin y al cabo está en manos del Estado. Pero eso no ha pasado. Acá el dinero se queda en manos de la empresa y lo que hace la empresa lo va negociando. Lugar que el Estado lo pudiera ir invirtiendo, reinvirtiendo a favor de los peruanos, ahora la empresa lo está haciendo. ¿Y eso se puede cambiar? Claro que sí, nosotros ya tenemos presentado el proyecto de ley para que haga eso. Nos preguntan si el Estado puede adquirir acciones de Telefónica y luego venderlas. Pasaría por un proceso básicamente seguro de cobro de estas deudas. Estamos hablando que Telefónica le debe más de 2.000 millones de soles en deudas tributarias al Estado peruano. Seguro que pero no nos está ayudando el Tribunal Constitucional, pero si el tribunal hubiese sentenciado diferente y Telefónica diga, oiga, yo no puedo pagarte, así que lo único que puedo es transferirte mis acciones, podría hacerse, ¿no? Pero en este caso, lamentablemente, no nos están ayudando las autoridades jurisdiccionales al respecto. Así que yo de esta forma agradezco su participación, agradecemos su permanencia con nosotros y sobre todo su paciencia. Esperamos seguir mejorando en este proceso. No nos van a negar que una vez que empezó este programa, luego del corte que hicimos, hemos tenido cierta fluidez en la participación de nuestro invitado, podemos escucharlo de la mejor forma y así vamos a estar presentando mejoras en este programa. Y la próxima semana, miércoles 7 de la noche, vamos a tocar un tema importante para todos los trabajadores y trabajadoras del sector público, más cuando hace unos minutos o algunas horas ya acaba de anunciar la Premier Bermúdez, a pesar nuestro, la verdad, y lamentamos esta decisión que haya tomado el Ejecutivo, que va a presentar una acción de inconstitucionalidad contra la ley que elimina progresivamente el CAS, mejor dicho, la contratación administrativa de servicios de los trabajadores y trabajadoras del sector público. Ya anunció que ya coordinaron con Servir y el Ministerio de Economía y Finanzas para presentar una acción de inconstitucionalidad con el ánimo de que el tribunal, ojalá que no sea así, declare inconstitucional esta ley aprobada y promulgada por el Congreso de la República de manera insistente, y ahora se la quieren tirar abajo, se la quieren caer. ¿Por qué? Porque ellos dicen que habría pues un exceso en la función del Congreso, en que habríamos creado una iniciativa de gasto y ahora qué van a hacer con más o menos 3.000 millones de soles al año que le va a costar al Estado peruano, para que a los trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, el sector salud, que ahorita están en la primera línea de batalla y que tanto lo hablamos y declaramos héroes de esta lucha contra la pandemia, que están trabajando por locación de servicios ganando 930 soles, o por servicios no personales ganando 1.000 soles, o por CAS que los vienen contratando cada 3 meses o cada mes, que la verdad ni siquiera pueden proyectar su vida. Contra ellos van a ir. Ahora están yendo contra ellos. Y dicen que 3.000 millones de soles es demasiado. Y por eso van a presentar la acción de inconstitucionalidad. Pero nosotros le estamos diciendo, en vez que están queriendo afectar a la población, ¿por qué no piensan en cobrar estas grandes deudas que tienen grandes empresas? ¿Por qué no nos abocamos a eso? ¿Por qué no nos abocamos a invertir lo poco que tenemos en fortalecer el Tribunal Fiscal de la SUNAT, en fortalecer la SUNAT, que haga mejor su chamba, de tal forma que de repente estas empresas no se acojan, no de estrategias como lo ha llamado de repente un poco diplomático el doctor Bustamante, sino de leguleyadas, tinterilladas que usan los abogados y las empresas para dilatar el tiempo y luego acogerse a razones que la verdad no tienen ningún tipo de sustento. Sobre este tema del CAS vamos a tratar el próximo miércoles a las 7 de la noche, con nuestra posición clara, obviamente, de que el CAS no debe existir nunca más. Y así mismo invitamos a todos ustedes. He visto muchos comentarios y me imagino muchos más, he visto algunos
pero seguro habrá muchos más que hoy, obviamente, los que nos siguen interesados en el tema agrario. Así que mañana, jueves, a partir de las 5 de la tarde, vamos a estar también transmitiendo en vivo un foro que se está organizando con el ex ministro de Trabajo, con con Cristian Sánchez, ex ministro de Trabajo, y también 2 invitados más especialistas en temas laborales y constitucionales, y reunidos con los dirigentes de los sindicatos de Virú y también de ICA, a quien estamos haciendo extensiva la invitación. Le vamos a compartir el enlace de Zoom con quienes vamos a tener este foro y todos los trabajadores, para que sepan cuáles son los alcances artículo por artículo de la nueva ley 31.110, y además le vamos a informar lo que el Ministerio de Trabajo nos ha dicho sobre el proceso de reglamentación. Asimismo, el próximo martes de 4 a 5 de la tarde vamos a tener una reunión con el ministro de Trabajo para que nos haga saber cómo va el reglamento de la presente ley. Y luego, posteriormente, seguro en el próximo miércoles, me voy a dar unos minutos para informarles de esta reunión que es interna con el ministro de Trabajo. Con eso yo me despido. Muchas gracias y nuevamente pedirles que nos sigan a través de Encuadre. Muy buenas noches.